Ya no se pueden congregar más, andan a escondidas, mirando a qué horas llega el gobierno, incluso las guerrillas a matar pastores, gentes que no buscan de la presencia del Señor y son crueles a la hora de tener compasión de la gente. Le doy la bienvenida a mi hermano. Por acá es bienvenido cuando tenga el gusto de congregarse. Esta es una iglesia que ha sufrido ciertas formas, ciertos reveses, pero con Cristo lo tenemos todo ganado. Quiero compartir algo en el libro de 2 Corintios 4:7. 2 Corintios 4:7. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Padre soberano, gracias te doy, Dios, por esta palabra que tú nos regalas el día de hoy. Permite que esta palabra, Dios mío, sea alojándose en cada corazón, haciendo a lo que fue enviada, Dios mío. Porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es grandiosa. Tu palabra alumbra nuestras tinieblas. Porque tu palabra es lámpara que alumbra nuestros pies. Señor, gracias por lo que nos regalas. Permite que no sea una palabra dada por hombres, sino que sea la presencia de Dios, hablándonos a través de las Escrituras. Gracias, Dios, porque yo sé que tú harás cosas grandes en esta iglesia. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El versículo habla, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La enseñanza para el día de hoy es que tenemos un tesoro en vasos de ¿qué? De barro. Y usted podría decir, pero ¿cuál es el tesoro que tenemos? La presencia de Dios y la palabra de Dios, el evangelio de Cristo en nosotros, el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, los dones dados por el Señor que están en medio de nosotros, de utilidad para la iglesia. Pero dice que este tesoro, la presencia del Señor, está en vasos de barro. Los vasos de barro son los corazones dispuestos, vidas dispuestas a servir al Señor. Somos usted y yo que nos hemos dispuesto para servir a nuestro Dios en todo lo que nos haya mandado a hacer. Vasos de barro. Habla de que el tesoro está metido en un lugar que no es muy propio para hacer tesoro, para guardar tesoros, pero así, con todo eso, a Dios le plació darnos algo valioso que es la palabra, el mensaje de Dios de salvación a cada uno de nosotros. Un mensaje que ha sido predicado por siglos y no sé cuántos años será predicado más. Y entonces está hablando de la excelencia, de la presencia de Dios y de la palabra de Dios, pero está hablando que lo que lo portan somos ¿de qué? De barro. El barro no tiene grandeza. El servidor de Dios no tiene grandeza. La única grandeza y maravilla de un servidor es que Dios
grande, viva, y que ese vaso sea utilizado para la sana edificación de la iglesia a través de esos tesoros que Dios nos ha dado. Unos de maestros, otros de evangelistas, otros de pastores, otros de apóstoles, dones de servicio. Todo eso fue colocado en nosotros a través del Espíritu de Dios para servicio y crecimiento de la obra de Dios. Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Está hablando que si algo podemos hacer, si hay algo maravilloso en usted y yo, que podemos ayudar al crecimiento de la obra de Dios, o ayudar a alguien perdido para que sea salvo, no es por nuestros talentos, no es por nuestra filosofía, no es por nuestro estudio, sino ¿por qué? Porque Dios actúa poderosamente en nosotros. Debemos tenerlo claro eso. Que usted y yo, cualquier cosa que hagamos en el servicio de la obra de Dios, simplemente somos vasos que nos hemos limpiado para el servicio de la obra de Dios. Sea donde sea que usted vaya, acuérdese que el don que ha sido colocado en ti debe ser avivado, pero es el don el que es superior, no usted. Usted y yo cada día que sirvamos al Señor, simplemente somos vasos útiles en las manos del Señor, herramientas en las manos del Señor. Y quiero que veamos algo un poco atrás, en el capítulo 3, 6 de mismo Corintios 2, 2 Corintios 3, 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es lo que Dios ha estado haciendo a través de los años en nosotros. Poco a poco nos ha estado dando crecimiento. Nos ha aumentado nuestra fe, nos ha hecho competentes. Competencia es la capacidad que usted y yo tenemos para hacer algo especializado. Como ustedes se han dado cuenta, en el caso del ministerio mío, que no es muy grande que digamos, pero Dios me ha capacitado en cosas también naturales. ¿Se han dado cuenta de esta semana que he estado construyendo la casa pastoral acá? Pero eso es para la gloria y honra de Dios. Eso no es para la alabanza mía, sino para la gloria de Dios. Porque los hombres y ministros y servidores de Dios deben estar al servicio del reino de Dios. No para ganancias deshonestas. Muchas veces cantamos y predicamos y decimos que gastaremos nuestra vida en Él. ¿Cierto? Muchas veces cantamos, gastaré mi vida en Él. Pero gastamos nuestra vida en buscar tesoros, en ambiciones egoístas. Muchas veces lo que vemos es hombres incapaces, no competentes, sino hombres incapaces de dar lo que Dios está esperando de nosotros. Nos esforzamos por lo que es comida y bebida, pero la palabra del Señor dice que el evangelio no es comida ni bebida. El evangelio es salvación para aquel que oye y cree. Para aquel que predica también, porque dice la palabra del Señor que haciendo estas cosas salvaréis vuestras almas. Entonces, aquí la palabra del Señor habla de unos ministros competentes, capacitados. Y usted y yo, como iglesia, debemos llegar a ese término, a esa capacidad. Porque el hombre de Dios debe estar preparado para toda buena obra.
Nada se nos quita con barrer el templo, con lavar un baño, con pegar un ladrillo, o dormir en una cama que no sea muy lujosa. Dormir en una casa de tablas, ahí está la casa. Eso no es el problema. El problema es que muchos hombres de Dios o siervos de Dios se han encaminado y han perdido el enfoque que es predicar la palabra de Dios que nos ha sido otorgada por gracia y nos hemos enfocado en ganancias para cada uno individualmente, atesorando personas en las iglesias con el fin de obtener ganancias. Pero ese no es el fin de Dios para la salvación de los hombres. No, es que cada uno de una persona salva sea una promotora de otra persona para salvación. ¿Cuántos están de acuerdo? Y dice, ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Capítulo 4, versículo 1 del mismo capítulo. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Usted y yo, de alguna manera el Señor ha estado capacitándonos para esto que he recibido de Dios. Pues si usted ha recibido algo de Dios, que es por gracia hemos recibido, por gracia hay que dar. Hemos recibido la salvación por gracia, pues debemos de tener gracia para con los otros. Y dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. O sea que en otro tiempo, también Dios tuvo misericordia de usted y yo. No se nos olvide de dónde salimos. Todos pecamos. Todos nos descarriamos. Todos ofendimos al Señor en alguna ocasión. Así hayamos nacido en cura cristiana como es su servidor. Esto también ha pasado en mi vida. Hemos fallado a Dios. Pero aquí está diciendo que en algún momento vio Dios nuestra miseria, porque misericordia viene de la palabra miseria. Dios vio su miseria y tuvo amor en su corazón, porque cordia tiene la palabra corazón, y tuvo compasión de nosotros. Si usted creía que era mucho, no éramos nada. Y si hoy somos santos porque Cristo te ha salvado, porque Cristo te ha dado la vida, porque te ha dado el evangelio, no eres gran cosa sin Dios, eres lo que eres, por la sola gracia y misericordia de Dios. Ahora, ministerio viene de la palabra griega, diaconeo, que significa servir, o douleo, que significa servir como esclavo. Entonces, si alguno tiene ministerio, todos tenemos ministerio de algún sentido, algunos de dones de servicio, otros ministerios de servicio, pero a todos Dios nos delegó la predicación de la palabra de Dios. Porque está escrito ir y predicar ¿qué? El evangelio a toda criatura. Es una orden de Dios. Entonces aquí dice que estamos llamados a servir. En ciertas ocasiones escuché una palabra, una frase que decía que si usted no sirve para vivir. Si usted no está dispuesto a servir, no sirve para servir. Para vivir. Porque para eso estamos llamados como iglesia.
Y quiero que veamos en Mateo 20:28. Mateo 20:28. Si quiere leamos del versículo 25. Entonces Jesús llamándolo dijo: sabéis que los gobernantes de naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande en vosotros será que vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. Aquí viene el contexto. Santiago y Juan y la madre de ellos vinieron a buscar un beneficio del Señor y que los colocara en cierto lugar de honra. Pero resulta que el pensamiento de ellos era que Dios los engrandeciera. Pero la respuesta de Dios fue contraria a sus pensamientos. En pocas palabras le dicen: si ustedes quieren ser grandes, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, al servicio de la obra de Dios, les dijo. Si ustedes quieren ser grandes, si ustedes quieren servir a Dios, hay que servir ¿a quién? A nuestros semejantes. Porque si no servimos a los que vemos, mucho menos al que no vemos. Porque cada vez que usted ve la imagen de la hermana, la imagen del niño, la imagen del anciano, usted está viendo la imagen y semejanza de quién? De Dios. ¿Usted ha visto a Dios? Usted diría que no. Pero cada vez que ve a su hermano, usted ve a Dios. Y si no está dispuesto a servir al hermano, entonces usted no está poniendo su vida al servicio de Dios. Y el que quiera ser el primero de vosotros será vuestro siervo. O sea que el evangelio no es un evangelio para engrandecerse. Si usted estaba buscando fama, fortuna y casas, becas, carros, eso no es lo que Dios mandó. Aquí está hablando de hombres que se ponen al servicio de sus semejantes y al servicio de Dios. Y el ejemplo es: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Es lo que muchos en este tiempo, pastores, ministros, laicos, todos los que vemos en este tiempo, han perdido el enfoque y la mirada en quién debe ser el ejemplo. Jesús fue muy claro, dijo: ejemplo por helado. El ejemplo está en que usted y yo aprendamos a servir, a poner los dones, las capacidades, nuestra vida al servicio de la obra de Dios. Cada vez que usted le enseña a un niño la palabra de Dios, cada vez que usted es ejemplo de los creyentes, ejemplo de las mujeres adultas que son ejemplo de las niñas adolescentes, estamos sirviendo al Señor, estamos dando las pautas para que otros aprendan de nosotros, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Juan 3:16
13:3. Vamos a ver. Libro de Juan. Un ejemplo de Jesús. Libro de San Juan 13:3. Sabiendo que el Padre, Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios, que a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavaré los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita lavar los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Mire lo que dice en el versículo 14. Pues si yo, el Señor, el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también ¿qué? Lo hagáis. Esto no es un cuento. Es un ejemplo claro de una persona que está dispuesta a ayudar a otra en tiempo de necesidad, en tiempo de aprieto, en tiempo de aflicción, ayudar a corregir, a ayudar a apacentar, a ayudar a pastorear, a dar consejo de la palabra del Señor en tiempo oportuno. Hay gente que se queda callada viendo la necesidad de otras personas. Y vamos a ver algo que Jesús aquí decía. Que vosotros, porque ejemplo os he dado. ¿Dónde está el aprecio, la compasión, la misericordia que está teniendo la iglesia en este tiempo con sus semejantes? Nos hemos convertido solamente en cristianos que vamos a la iglesia, pero Satanás nos ha enmudecido y estamos callados. Estamos llevando el mensaje. Solamente no es que yo tengo que vivir de testimonio, solamente con mi ejemplo. No, hay que hablar. Porque la palabra del Señor en el libro de los Salmos dice: creí, por lo tanto hablé. El único que, ya hay una canción que cantamos antiguamente, decía: has cambiado mi lamento en baile. Y dice: y no estaré ¿qué? Callado. Satanás ha callado la iglesia. La gente necesitada, la gente con dificultades, llena de pecado, llena de ruina, llena de aflicción, y la iglesia teniendo el verdadero mensaje de salvación y la gente callada. Los cristianos callados. En un pasado no muy lejano, oye de un vecino de la iglesia, y este hombre, comenzamos a hablar de la palabra del Señor, y dijo: yo tengo aquí una empleada, no digo la misión, pero tengo una empleada que es cristiana, y la empleada estaba ahí, pero jamás me ha hablado del evangelio. ¡Qué vergüenza! Vergonzoso que nosotros, siendo luz, teniendo la oportunidad de ayudar a alguien para que esa persona se salva, se convierta en cristianos mezquinos, cristianos miserables,
que no se conduelen del dolor ajeno de la necesidad. Y es lo que pasa en este tiempo. Cada uno corre a su propia casa buscando su propio beneficio. Ese es el problema de la iglesia. Iglesia grandota, llena de gente, pero ninguno está involucrado en la predicación. Hay mucho que hacer. Jesús lo dijo muy claro, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El ejemplo Dios lo dio. Ese ejemplo de nos estoy dando, de compasión, de servicio, les estoy dando. Hechos 6:13, vayamos a ver. Hechos 6:3, digo. 6:3. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Alguno recuerda qué estaba sucediendo? ¿Cuál es el contexto de este capítulo? Pues déjeme decirle que había un problema. Los apóstoles necesitaban ampliar la predicación, pero se estaban quedando enredados en darle comida a las viudas, a los huérfanos. Y entonces dijeron, nosotros necesitamos ir mucho más allá. Necesitamos más gente que colabore en la obra del Señor. A usted que está aquí, amado hermano, Dios te está haciendo un llamado para que sirvas en la obra de Dios. No puede quedarse solamente que el que predique es el pastor o la hermana más antigua. No, el llamado de la predicación es para todos nosotros los que hemos creído. Créame que así lo dice la palabra. Creí, por lo tanto hablé, vuelvo a decir lo que dice el salmista. Y aquí dice que había que buscarlos. No era fácil encontrarlos, porque Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros ¿qué? Hay mucho trabajo. ¿Sabes qué, Nehemías? Lo miramos días pasados. El muro estaba caído, el muro estaba quemado, las piedras por todos lados, los escombros por todos lados. Y los enemigos eran muchos de la obra de Dios. Había un hombre de apellido Sanbalat que molestaba a la iglesia. En este tiempo, Sanbalat ha trabajado mucho en esta iglesia panamericana. Hizo un trabajo difícil, pero poderoso Dios para no dejarlo sin caída. Porque la palabra del Señor dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Eso es lo que usted debe tener presente. Pero también Dios está dando una oportunidad a usted y yo para que nos involucremos en ese llamado de predicar la palabra de Dios. Y aquí dice que buscaron unos hombres porque no estaban. Dios está buscando predicadores que amen a Dios. Si usted realmente ama a Dios, usted debe entender que dice que el que ama, me ama, mi palabra guardará. Y la palabra guardar es hacer la voluntad de Dios. ¿Ama usted a Dios? Pues es hora de empezar ¿a qué? A demostrarlo. Porque si dices amar a Dios, no debe ser solamente de labios, sino de dónde, de aquí, de corazón. Dice espíritu, alma y cuerpo. Dice que amemos a Dios
en el alma, en el espíritu, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Y aquí dice 7 varones de buen testimonio. Eso sí tiene que usted arreglarse. Usted tiene que empezar a dar testimonio, a guardarse para el Señor, vivir en santidad. Y dice 7 varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, ¿qué es la Escritura? Que no es de Dios. Debemos llenar el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el que nos capacita, el que nos da esos dones, nos da esa capacidad de soportar, pero también de servir con gozo. Porque hay gente que, hermano, el pastor dice algo y van a regañadientes. No se trata de eso. Se trata de que usted lo que haga, lo haga voluntariamente, diligentemente. Dice la Escritura muy claro, dice que bienaventurado aquel siervo que lo haya haciendo lo que su Señor le mandó. Estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer y predicar el Evangelio. Me está quedando grande ese artículo de la palabra. Dice Gálatas 1:10. Va pasando el tiempo. Gálatas, libro de Gálatas. Es un saludo. Es un ejemplo de un hombre, dice. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos. Está diciendo que era un servidor de Dios, que Dios lo había destinado para servir a Dios, y no porque un hombre lo puso, sino porque Dios lo encaminó en ese trabajo. Romanos 12:13, un poco más atrás. Dice, digo pues por la gracia que me es dada, la cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto que decir que debemos tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en nuestro cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. ¿Qué somos? Un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros, los unos de los otros. O sea que no somos iglesias separadas, sino somos una iglesia sola. Y entonces aquí dice, de manera que teniendo los diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, el servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia. ¿Con qué? Alegría. ¿Cómo debe servir usted y yo? ¿Cómo debemos hacer la obra de Dios? Con alegría, porque es una oportunidad de hacer algo para la obra del Señor. Si usted está orando por alguien, ore con pasión, con fervor. Si tiene que meterle quebrantamiento, humillación, si hay que tomar el pecado como si fuese nosotros, y si hay que abogar por la persona, arrodillarse, ayunar, todo eso hay que hacer. Porque esa es la misericordia que Dios tuvo para con nosotros, y de lo mismo que hemos recibido, hay que dar misericordia. ¿Con qué? Con alegría.
El amor se hace fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar a los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, preveniendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes de espíritu, sirviendo a quién. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Con mucha pereza? No perezosos. Yo he aprendido del Señor y Dios ha estado instruyéndolo a través de los años que lo que yo haga debo hacerlo con amor, con pasión, mis amados hermanos. Porque no le estamos sirviendo al hombre, estamos sirviendo al Señor, a un Dios vivo, un Dios grande. Eso me apasiona. Si a usted no le apasiona, pues déjeme decirle que no está en el mismo sentido, sintiendo lo mismo, porque dice la palabra del Señor que sintamos todos una misma cosa. Gloria a Dios. Cuando tengo la oportunidad de hacer estos viajes, no lo hago por vanagloria, mis amados hermanos, ni por pasear. Amo a Dios, amo su obra, lo que muchos obreros no hacen en este tiempo. Es maravilloso que usted pueda sentir eso, sentir compasión, pero también sentir esa pasión por la obra de Dios. Porque alguna vez usted y yo fuimos perdidos también. Quiero que veamos algo más. Mateo 9:36. Y vamos a ver lo que es, lo que verdaderamente debe haber en el corazón de un servidor. Mateo 9:36. Leamos el 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, más obreros pocos. Rogad pues al Señor que de la mies que envíe obreros a su mies. Tal vez usted no sea maestro en la palabra, pero sí puede cumplir una función y es interceder para que Dios envíe obreros. Gente apasionada por la obra de Dios. Gente que ama las almas. Porque todos somos un equipo. Estamos trabajando para lo mismo. Unos en una cosa, otros en otra cosa. Como lo veíamos. El de la enseñanza, de la predicación, el de la profecía, pero debe hacerse para la gloria y honra de Dios. Dice que recorría Jesús. ¿Qué tanto recorremos? Pastores que corren a su casa. Cristianos que corren a sus casas. Eso lo miramos en la gente. Corrían. Mientras la casa de Dios estaba dañada, destruida, la obra de Dios estaba destruida, muchos corrían para sus casas, porque sus casas estaban bien edificadas, artesonadas. No sé si en esa época tendrían
ventilador, aire, una buena nevera, buena piscina, un buen equipo de sonido. Puede estar sucediendo esto en muchos cristianos en esta época. Es que es más bonito estar en la casa en el chinchorro. Es más bonito estar compartiendo con la familia que honrar a Dios con la sana predicación. Dice que Jesús recorría las ciudades, o sea que él se tomó el tiempo de vida que Dios le dio para el ministerio, lo tomó en serio. Tómese en serio la predicación de la palabra del Señor. Aquí dice que él recorría las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas. Él entraba en cuanto sinagoga miraba, pero también compartía con pecadores, publicanos, con los enfermos, con los leprosos, con los ciegos. Todos ellos eran parte de su ministerio. Él no hacía sección de personas. Dice, y aldeas enseñando en las sinagogas. Iba a las iglesias de la época, pero además de ir a las iglesias de la época, dice que predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea que no se limitaba solamente a la iglesia, sino que él iba y predicaba aquí en todo el pueblo. Es hora que la iglesia de Cristo, y no solamente habla de la iglesia panamericana, sino la iglesia de Tame, se interesa en predicar la sana doctrina del Señor. Llevando un mensaje de liberación. ¿Qué pasaría, mis amados hermanos, si usted estuviera preso y alguien lleva una carta de exoneración de un delito, pero se queda con la carta por el camino y no lleva la carta al jefe del reclusorio y no le dan salida? ¿Cómo se sentiría usted? Ese mensajero sería ¿qué? Un miserable. Hay muchos pastores y ministros cristianos miserables que no aman a los hombres. Porque el evangelio es el mensaje de salvación. En Isaías 61 habla de que el Espíritu de Dios está sobre mí y que me ha ungido para qué, para muchos servicios, para sanar a los enfermos, apertura de la calle de los presos. Hay muchas cosas, si quieren, veámoslo. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque mi Dios Jehová me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuántos abatidos habrá el día de hoy que están con una enfermedad? Y resulta que atribulados, cansados, agotados, sin esperanza. Y la medicina, Dios se la dio a usted. Imagínese usted quedándose por el camino de la medicina para alguien más. Tremendo. La gente se está perdiendo, muriendo en los hospitales. Dios nos ha permitido con mi esposa ir a los reclusorios. Cada 20 días estamos yendo a Guateque a predicar la palabra del Señor. Se reúnen 100, 40. Se le lleva un pan, una mogolla y una gaseosa, pero también se le lleva la palabra de Dios. Gente atribulada, gente presa por el enemigo. Pero cuando llega la palabra del Señor, ellos dicen que sienten descanso. Es una bendición. Pero los cristianos estamos muy apañados en nuestro chicharro, mirando televisión, inmersos en
en el celular y las almas perdiéndose. ¿Usted cree? ¿Qué estará pensando el Señor? ¿Usted cree que Dios no tomará cuenta de eso, de la iglesia de Cristo? Lo va a tomar. Porque ¿sabe qué, mis amados hermanos? Cuando el Señor nos da cuenta, y eso lo tengo muy claro, no nos va a decir cuántos años de cristianos que tuvimos, cuántos versículos de la palabra nos aprendimos, sino que le dijo bienvenidos a quienes, a los que habían visitado ¿qué? Los hospitales, los presos, los necesitados de la palabra del Señor. De eso está hablando. Sobre eso es que el Señor nos va a juzgar como iglesia. No por la cantidad de miembros que tengamos en la iglesia, ni por los templos que haya edificado, pero este es el tercer templo que Dios me permitirá construir. He construido dos, pero eso no va para el cielo. Y no se quedan. Pero lo que va a sumar en su cuenta suya y en la mía es lo que hayamos hecho por las almas, por los necesitados, para aquellos que están buscando una palabra de alivio y una medicina para sus almas. No importa los años, el estudio, la teología que tenga, eso realmente no importa. El apóstol Pablo dice que él tenía teología, el mayor maestro de la época, el maestro de la mayoría. Pero dice que eso lo tuvo, ¿por qué? Por basura. Aquí lo que importa, mis amores, hermanos, es hacer la obra de Dios. ¿Para qué eres lleno del Espíritu de Dios? Si eres lleno del Espíritu de Dios, no es para que te muevas y te caigas y hables en lenguas. No, Señor. Aquí hay un motivo, razón y circunstancia que Dios te haya llamado. Y es el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué eres llamado? ¿Por qué eres creyente? Y ahí dice, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. ¿Será que hay abatidos en su casa? ¿Será que hay perdidos en su familia? ¿Será que hay perdidos en Tamen? ¿O ya están llenas las iglesias de creyentes? Entonces déjeme decirle que no se ha acabado el trabajo. Si usted creía que ya había terminado su obra, no, señor, el apóstol Pablo pudo decir, he acabado la obra, pero cuando su cuello estaba saltando por el piso, ahí se pudo decir, he acabado la obra. Mientras usted no deje de respirar, usted debe predicar la palabra de Dios. Debe llevar el mensaje de la palabra de Dios. Dice las Escrituras que Jesús, así como venía a trabajar a su Padre, y que hasta esa hora trabajaba, pues él había visto trabajar a su Padre y él también trabajaba. ¿Usted no ha visto a Jesús? Debe haberlo visto, y está en las Escrituras. Él trabajaba y se interesaba por los perdidos. Mateo 14:14. Acabo de leer lo que está aquí. A predicar buenas nuevas de los abatidos, a vendar los quebrantados de
oración a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, y a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, y consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, de manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Quería saber cuál es el propósito de que estés vivo el día de hoy y que Dios te haya traído aquí hoy. Mírenlo acá. Ahí está. Ahí está. Mateo 14:14. Veamos el 13. Oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto. Y apartado, y cuando la gente lo vio, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban ¿qué? Enfermos. Cuando anochecía, se acercaron los discípulos diciendo: el lugar es desierto, la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dame vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él dijo: traedlos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantándolos los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se vaciaron. Recogieron lo que sobró los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos nosotros de Jesús? Y hay una palabra importante. Y se llama ¿qué? Dice que Jesús tuvo ¿qué? Compasión. Usted dirá: ¿pero qué es compasión? Y vamos a verlo. Dice: compasión es preocupación por el sufrimiento de los demás. ¿Qué tan preocupados están por aquellos que están sufriendo? A veces pasamos por el lado de los viciosos y si hay que cambiar de calle porque huelen a feo, cambiamos de calle. O porque tal vez nos roban. Pero aquí dice: preocupación por el sufrimiento de los demás, que se ve en el deseo de aliviar el sufrimiento. ¿Qué tan deseoso usted está de querer quitar el sufrimiento de aquellos perdidos? Porque hay gente que ríe, pero su corazón está aquí, llorando. Gente que está tomando cerveza aparentemente alegres y después están en contiendas, matándose entre ellos mismos. Gente llena de rencor, llena de egoísmo, llena de avaricia, llena de sufrimiento, problemas del pasado que nos aquejan, cargas emocionales y cargas espirituales. Y usted y yo fuimos llamados para quitar ese peso que tiene esa gente. Preocupación por el sufrimiento. ¿Qué tan preocupado? Evaluémonos como iglesia, como siervos de Dios. ¿Qué tan preocupados estamos por aquellos perdidos? Dice: ¿cuál es su deseo? Dice: también es un atributo clave de Dios.
O sea que es también una cualidad de Dios. ¿Ser qué? Compasivo. Dice empatía, comprender y percibir el dolor y tomarlo como si fuera ¿qué? Propio. Un ejemplo muy claro también. Recuerde que él no había pecado, pero sus antiguos padres y el pueblo presente fue llevado a miseria y a esclavitud, y pasados los 70 años, Dios colocó en el corazón de orar por su pueblo y decirle: Señor, tenga misericordia, ya ha pasado el tiempo de castigo. Y dice: mis padres, y dice: yo pequé. O sea, es tomar el pecado de otra persona que no lo puede hacer. Usted que sabe orar, usted que sabe interceder, usted que conoce las promesas de Dios, usted sí lo puede hacer. Hay gente que no sabe cómo clamar a Dios. Están buscando una salida a sus sufrimientos, a sus penas, quitarse esa carga de pecado, y nosotros que sabemos, muy tranquilos en nuestra casa, despreocupados. Pero aquí dice que el atributo de todo buen cristiano es tener compasión, porque es un atributo de Dios. Comprender y percibir. Nosotros a veces hablamos con personas y nosotros las vemos alegres, contentas. Pero usted que tiene la capacidad de mirar mucho más allá, tener ojos espirituales, usted debe darse cuenta cómo está el corazón de esa persona. Eso se siente. Hay gente con ojos tristes, con amargura en su corazón, hijos que abandonados por sus padres, otros que han sido violados, otros que viven mirando a sus padres maltratar a sus madres. Y todo eso se ve. Y en eso es experto el ministerio de Satanás, que es robar, matar y destruir. Porque Satanás vino a hacer eso. Pero nosotros, que somos de Dios, venimos igual que Jesús a traer vida, y vida en abundancia. No podemos pasar el tiempo, mis amados hermanos, como Ezequiel. Dios le pregunta: ¿y será que estos huesos vivirán? Y el Señor y Ezequiel decía: tú lo sabes. No. Usted debe saber que una palabra suya, así como dijo el enfermo a Jesús, una palabra tuya, ¿la palabra qué? Para sanarle, justo en el seno suyo podrá salvar a muchos del pecado del infierno. Tenemos la oportunidad. Y todavía hay esperanza para usted y yo. Porque dice: aún hay esperanza para el que está entre los vivos, porque vale más que perro vivo que los muertos. ¿Para qué sirve un gran cristiano ya muerto y no hizo la voluntad del Señor? Tenemos la oportunidad. Dios nos está dando la oportunidad como iglesia de hacer la obra de Dios. Y este es el tiempo. Es el tiempo. Y dice que el tiempo aceptable es cuando. Hoy, no dice mañana. Porque mañana usted no sabe. No es dueño del mañana. El presente sí es un regalo de Dios que se le ha dado el día de hoy. Debemos ponernos en esa responsabilidad y tomarnos esta obra que el Señor nos ha mandado como propia.
Mateo 18:12. Ahí un poco más adelante. Dieciocho. Dice, si quiere leamos desde el versículo 10. Mirad que no me lo ofrecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por las montes a buscar la que se había descarriado? Si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Si usted decía que la voluntad de Dios era que si mataron la noche a uno, que era la voluntad de Dios que se muriera, no era la voluntad del Señor, aquí lo dice muy claro. Faltó que alguien interesado que saliera a buscar esa oveja perdida. Vea, aquí este pastor, si vemos el trasfondo general de estas líneas, aquí habla de un pastor que tiene 99 allá en el corral, en el aprisco, en el lugar seguro, y cuando las cuentas le faltaba ¿qué? Le faltaba una y dijo, esta se me quedó. ¿Dónde se quedaría? Si él no hubiera amado esa única, diría, yo me conformo con las 99. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Que Él no quiere que nadie se pierda. A veces somos ya de, no, es que es la voluntad de Dios, que ese se muriera, se matara, se accidentara, que se envenenara. No es la voluntad de Dios. Porque Él dice, no quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Nos justificamos como iglesia y haciendo los sabios. Pero la verdadera sabiduría está aquí, que se deja la 99 en un lugar seguro y se va a buscar a quién. A una sola, que pareciera que no fuera suficiente, pero a Dios le interesaba. ¿Qué tal si esa oveja fuera usted o fuera yo? Tremendo. Póngase en la posición de la perdida. Los peligros que hay en el mundo. El león, el oso, las aspides, el frío, falta de comida, la tristeza por sentirse sola. Todo eso aquejaba a esa oveja. Tal vez la oscuridad que ella estaba, o tal vez había quebrado alguna pierna, o no podía andar. Y sabe que en cierta ocasión alguien muy cercano a mí dijo, yo le decía, ¿por qué no reúne a mis hermanos y les predica la palabra del Señor? Y él dijo, no, es que ellos ya conocen al Señor. ¿Cómo le parece? Ellos ya son responsables, ¿no? ¿Usted cree que esa oveja no conocía a su pastor? Lo conocía, pero se había perdido. Y el pastor tuvo que, compasión, lo que debe tener usted con su familia. ¿Usted tiene familia? ¿Tiene mujer? ¿Tiene hermanos? ¿Tiene primos? ¿Tiene esposo o esposa? ¿Tiene amigos? Los tenemos. Y decimos amar a nuestros amigos y nuestros hermanos. ¿Y qué tanto los estamos amando? Nos pasa
Este pueblo de labios te honra, pero su corazón está lejos de mí, dice la palabra del Señor. Tremendo. Sabe que hay mucho pastor, mucha iglesia en este tiempo que son solamente asalariados, pastores inútiles, una iglesia que utiliza la tierra. Si no estamos haciendo lo que Dios nos mandó, dice que ya la hacha está puesta sobre la raíz del árbol. Dice que todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Y no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Porque nosotros somos árboles y plantíos de Dios, dice la palabra de Dios. Y algo que estamos junto al corriente de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja lo cae, dice el capítulo 1 de Salmos. Pero ¿sabe qué es eso? El ejemplo que Dios ve. El árbol que no da fruto, córtalo porque utiliza ¿qué? La tierra. En este caso, utiliza la iglesia. Así no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. En el libro de Zacarías, versículo 8, capítulo 11, versículo 8 de Zacarías dice: y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. ¿Usted por qué cree que Dios los mató? Porque los quería ver en el cielo, y porque ya habían hecho mucho trabajo. Zacarías 11:8. Destruía 3 pastores. ¿Saben que con este cómic el Señor se llevó a varios pastores? Porque eran muchos de ellos. Habían uno que otro bueno, pero se llevó a varios inútiles. No estaban haciendo la voluntad del Señor. Líderes religiosos o líderes cristianos que no cumplen con la responsabilidad con que Dios nos dio a nosotros de cuidar y guiar al pueblo. Se apacentaban ellos mismos, miraban por sus propios intereses. Gracias al Señor cuando tuve la oportunidad de estar pastoreando ahí en Chor, que estamos ahora. Dijeron cierren la iglesia, cerramos el salón, pero abrimos el otro lado del campo. Pero nunca se dejó hacer cultos. Y nos reuníamos, a escondidas, pero nos reuníamos. Hacíamos los cultos. Es tanto que el Señor nos respaldó que el comandante de la policía nos colocó al principio problemas y me iba a multar por eso. Y yo le dije, él me dijo que no era prioridad, iba a hacer unos bautismos y que no era prioridad yo dar un discipulado. Entonces yo le dije, para usted no es prioridad, pero para mí sí. Haga lo que tenga que hacer, yo hago lo que tengo que hacer. El Señor no permitió que me multaran. Y ¿sabe qué? Oramos al Señor y el Señor nos sacó. A los 15 días el Señor nos sacó de ese pueblo. Llevó un amigo, un hombre que se volvió nuestro amigo. Antes nos decía, pastores prediquen, porque hay mucha gente necesitada, hay mucha gente asustada, hay mucha gente enferma.
Decía, los felicito por la obra que están haciendo ustedes. Cuando las demás iglesias cerraron, nosotros nos cerramos. Nos trasladamos del lugar. Y antes el mismo hombre nos prestó la finca y allá hicimos la obra del Señor. Duramos como 8 meses con la obra de luz aquí en ese lugar. La misma autoridad nos abrió puertas para predicar el evangelio. Pero ¿qué hubiese pasado si yo hubiera tenido prioridad de propia vida? ¿Qué dice la palabra del Señor? El que quiere salvar su vida, ¿qué? La perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Mis amados hermanos, no seamos pastores egoístas, descuidados, negligentes. Pastores que no buscan las ovejas. Usted dirá, pero es que no todos son pastores. Sí, usted es pastor de su casa. Si usted no se preocupa por su casa, dice que si algo no provee de su casa, dice que ha invalidado la fe. Y es peor que un impío. Si usted no provee para su casa, salvación para su casa, entonces, ¿qué estamos haciendo? Puestos en pie, mis amados hermanos, si necesitas arrepentirte por el tiempo que has perdido, hazlo. Pero hay algo que hacer. Y tú entendiste lo que la palabra del Señor habló en esta mañana. Necesitamos como iglesia pedirle perdón al Señor porque estamos siendo inútiles. Algo de sin fruto, nubes sin agua. Gente que se alimenta a sí misma, egoístas, egocéntricos, que no tienen compasión. Señor Jesús, en esta hora, el Padre eterno de la gloria. Yo te pido, Padre eterno, Dios de la gloria. Te pido perdón. Te pido perdón por tu iglesia, mi Dios. ¿Qué estamos haciendo, mi Dios, en este día, Padre eterno de la gloria? Mi Dios, perdona a tu iglesia. Perdona, Dios mío, a tu iglesia y a tus servidores. Es muy poco lo que hacemos, Dios. Es muy poco lo que hacemos por los perdidos, por los fatigados, por los cansados, por la oveja perdida. Mucho trabajo, obreros pocos. Señor, permítenos acabar la obra que tú nos has encaminado, Dios, de hacer una obra excelente, Dios. No nos tomes en cuenta la sangre de aquellos que han caído, sino sea borrando nuestra rebelión, mi Dios. Coloca pasión en los obreros, en el individuo de Dios. Coloca, Dios mío, compasión en nuestros corazones. Almas a diario se pierden, cada minuto, cada segundo. Miles van a parar el infierno y tu iglesia sigue dormida. La iglesia sigue corriendo a sus casas atesoradas. La iglesia no se interesa por lo importante. Oyen, pero no creen. Permite que esta iglesia que ha oído este mensaje de la palabra del Señor tenga, Dios mío, ese deseo ferviente, la diligencia, el servir al Señor a través de lo que tú le has regalado, el que enseña la enseñanza, el de la prédica, el que hace y sirve, gracias al Señor, el servicio, pero que lo hagamos con diligencia, con cariño, con devoción, con libertad, con alegría. Gracias, Señor Dios, porque tú has regalado una palabra. Nos resta, Dios mío, y tenemos un compromiso y una responsabilidad
Dios mío, capacita esta iglesia para que sea una iglesia de evangelistas, para que sea una iglesia de pastores, de ministros competentes, ministros llenos de la presencia de Dios, ministros llenos de la palabra tuya, del mensaje de salvación. Gracias, Dios mío, por esta palabra que me has regalado el día de hoy. Gracias, mi Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Un aplauso al Señor por la palabra. Aleluya. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Amada iglesia, hay que seguir congregándonos, hay que seguir buscando de Dios. Este no es un trabajo de un día, sino un trabajo